que yo quiera que sean ser buenos en todo, obviamente. Entonces, no podemos esto dejar a que, no sé, digamos, creo que me suena así, ¿no? ¿Se entiende? Tiene que ser bastante bien detallado en ese sentido. Permítame, estoy buscando una imagen que sea una buena calidad y no encuentro el tamaño adecuado de la imagen. Aquí tenemos un ejemplo de lo que tiene, lo que decíamos sus compañeros y ustedes, tipo polisacáridos, por ejemplo, peptidoglicanos que tenemos y flagelos, una flagelina, DNA, ¿no? Con CPG, ¿ok? En este caso, estas características de estos microorganismos, independiente o de cuál sea el microorganismo, pues van a ser detectados como extraños porque esta es su característica química. ¿Nosotros tenemos en nuestra estructura lipopolisacáridos o no? Sí. Jóvenes, tenemos lipopolisacáridos. ¿Qué célula de nuestro organismo tiene lipopolisacárido como estructura? Ninguno, ¿no? Que si ninguno de nuestro organismo, ningún componente de nuestro organismo tiene lipopolisacárido como estructura. Por lo tanto, pues no tenemos esa característica. Así que no seríamos, por lo tanto, en este caso, microorganismos para ser detectados. Así que lo vemos como extraño. Aquí vemos primero que tenemos en gran positivas y gran negativas. Ácido lipoteicoico, como habíamos mencionado, en las gran positivas. Polisacárido en las gran negativas, en este caso. Tenemos lipoproteínas, peptidoglicanos que están, los virus hemos su cubierta, recordemos que el virus sin cubierta no vive, entre comillas, el ácido nucleico que está dentro de ellos, que puede ser ADN o ARN o DNA de simple o doble hebra, los parásitos que tienen su glicofosfatidil inositol, por ejemplo, como marcador o con sus quitinas como marcador, el simosano o simógeno que nos mencioné antes para el tipo de levaduras o de hongos. Entonces, todos esos componentes pueden ser detectados por ciertos aspectos dentro del sistema inmune, ¿vale? El sistema inmune reconoce, aquí tenemos los PAMP, que sean patrones moleculares asociados a patógenos, y aquí tenemos los DAM, patrones moleculares asociados a daño, que van a estimular a ciertos pereres, en este caso los toll-like receptor, y esto va a hacer que esta célula produzca citoquinas, quimioquinas, reclutamiento de células del sistema inmune y un proceso inflamatorio, ya sea masivo o ya sea, en este caso, corto localizado. Entonces tenemos partículas con PAMP unidas, digamos en este caso, y va a haber mediadores inflamatorios para que genéticamente se produzca un desencadenamiento vía NF-kappa beta o AP1, IP1 para el desarrollo de la respuesta inmune. Aquí tenemos lo que es gram positivo y lo que es gram negativo, ¿no? Los componentes lipopolisacáridos en gram negativos, proteínas, lipoteicoicos y demás en gram positivos, en este caso que es el lipoteicoico, ¿vale? Y aquí vemos a qué toll-like receptor estimula, las lipoproteínas de ambos a toll-like receptor tipo 2, el lipoteicoico toll-like receptor tipo 2, el DNA bacterial a toll-like receptor tipo 9, el lipopolisacárido a 4, el peptidoglicano a 2 y las flagelinas a toll-like receptor 5, por ejemplo. Cada uno va a tener su unión y su lugar. Aquí tenemos los celeres, que son otro tipo de receptores, de pereres en este caso, y también tenemos los toll-like receptor, que son intracelulares, los not-like receptor, que son otros y los RIC-E-like receptor, que también pueden estar estos derivados de la vitamina A, los C-lecitin, que van a ser estos los celeres, los NOT, con los nucleótidos bastante grandes, los no-like receptor, y faltan aquí los ALR receptor, ¿vale? Entonces son 5 componentes dentro de la cadena. Entonces aquí tenemos cómo los polisacáridos pueden colaborar y demás. Entonces una visión general y ahora vamos a ver cómo ocurre esto, los toll-like receptor con los non-like receptor y con los otros componentes, ¿ok? Entonces ponemos PAMP y toll-like receptor. Se puede ver la pantalla, ¿no? Por favor. Sí, doctor. Hola, ¿se puede ver? Vale, muchísimas gracias por responder. Una respuesta acertada hoy bien hecha, ¿vale? Es importante. Importante que sea la respuesta más básica, no pasa nada. Así empezamos, jóvenes, internamente hace un año, pero bueno, me imagino que es por el cansancio de todo el año, tantas materias que hay, entonces puede ser eso, digamos, ¿no? Imagino, ahora no lo sé. Veamos, aquí todo el receptor, bla, bla. Ese está bonito, me gusta, del Invivogen, un gráfico. Aquí están los PAMP,
Lo que tenemos, me gusta. Veamos cómo nos sale la imagen de estos, ¿ok? Listo, vamos a ver qué tal las imágenes. Esa está bien. Aquí tenemos los PAMP, los patrones moleculares de patógenos, GLICAN 1, 2, 3, 4 y demás. Aquí tenemos lectinas en este caso, tenemos receptores con polar receptor a este nivel, por ejemplo, y esto va a dar a segundos mensajeros hasta NF-kappa beta. NF-kappa beta va a tener las citoquinas proinflamatorias en este caso, la producción de citoquinas proinflamatorias de manera general, como hayas visto. Aquí tenemos también otro tema, entre comillas, en este caso el sistema inmune, los toll receptor, aquí tenemos los PAMP, aquí tenemos como esto TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, como va a activar las MAP quinasas, ¿vale? Y también va a atacar esto en las células tumorales, por ejemplo, para que se eliminen. Entonces, también es utilizar las señales vía toll receptor para tener este aspecto. Hay una patología tumoral, me parece que es osteosarcoma, en la cual se puede emplear el sistema inmune como un tipo de vacuna para este aspecto, ¿ok? Este tipo de vacuna que es con la inyección de, derivado, digamos, por así decirlo, microorganismos de Kool-Aid, se llama, se inyecta y produce un aspecto inflamatorio vía PAMP para eliminar cáncer. Lo mismo se hacía, o se hace también en ciertos tipos de tumores, sobre todo vesicales, inyectando Bastanetic Gerin, BCG, y lo que va a hacer es producir una señal vía PAMP para que se active la sistema inmune y ataque el tumor. Entonces, hay diferentes formas de utilizar también el sistema inmune en ese aspecto. Aquí tenemos un gráfico un poco más amplio, vamos a tratar de entrar, si el gráfico es bastante grande en ese sentido, vamos a poder tener un mayor detalle. Aquí tenemos los toll receptor 1, 2, el 2, 6, el 4, el 5, el 10, el 11, el 12, el 13 todavía desconocido y el 12 entre comillas también. Y luego tenemos aquí fagosomes, o en este caso que van a estar con otros tipos de toll receptor para el señalamiento celular. Por favor, un segundo, esto lo paso. Estoy con buenas, no sé qué pasó. Ok, entonces vamos a hacer un poquito más amplio esto. Denme un segundo, por favor. Vale. Ya. Entonces aquí vemos en la parte superior, dice lipoproteínas de bacterias, en este caso proteínas enriquecidas con GPI, como también con parásitos, pueden estar para el receptor 1, 2. En el 2.6 están lipoproteínas diaciladas, como mencionamos antes, en las gram positivas, y en los hongos simógenos, entonces el receptor 2 y 6 por reconocer eso. El 4, LPS, gram negativas, aquí se reconocen a bacterias, en este caso, copoflagelina, receptor 5. El 10 es detenidamente desconocido, generalmente está implicado con otras respuestas. El uropatógenos con el 11, tipo E. coli, 12 y 13 también de manera desconocida. Dentro de las internas, en la apoptosis, digamos, permítanme. Dentro de las internas, que en los endosmas, en los rizomas en todo caso, el receptor 9, que está con virus y bacterias con DNA CPG en este caso, el receptor número 8 va a estar relacionado con RNA de doble hebra, el 7 con RNA de simple hebra, el RNA de doble hebra va a ser con el receptor 3 y esto va a ocasionar ciertos aspectos dentro de la célula. También tenemos aquí segundos mensajeros, como están viendo. Todo esto va a llegar a que se produzca IRF, MAP quinase, más para el desarrollo del sistema inmune y su respuesta respectiva. ¿Ok? Esto tratará un poco, esperemos que cargue. Aquí tenemos otro gráfico de toll receptor en este caso, y otros componentes, los nodal receptor también. Veamos que cargue por favor en otra página. Aquí tenemos algunas especies, algunos PAMP y el término de toll receptor utilizado en este caso. Por ejemplo, tenemos lipopolisacáridos, lipoproteínas, flagelina, RNA y el toll receptor 4, siempre pido lipopolisacáridos, lipoproteínas 2, 1, 2, 6, flagelina 5, DNA 9 y RNA 7. Los virus igual el 9 DNA, el RNA 3, 7, 8 y proteínas estructurales el 4 y el 2. En hongos, los componentes, ¿no? Simógeno, beta-glucano, monosa, DNA y RNA por 9, 7, 2, 4 y 2, 6 respectivamente. Y los parásitos que tienen, por ejemplo, el mutilante GPI del tripanosoma por el receptor tipo 2,
algunos tiponosomas que tienen glucositil fosfolípidos por receptor tipo 4, el DNA obviamente por 9, la hemozoína por 9 y obviamente moléculas similares a la profilina en el toxoplasma por el 11. Entonces son componentes del sistema inmune que reconoce otros componentes patógenos, ¿vale? Entonces la importancia que tiene el sistema inmune en el reconocimiento patógeno dentro de los microorganismos, ¿ok? Aquí tenemos un gráfico un poco más amplio de lo que ocurre con los toll receptor en este caso, ¿vale? A modo de hacer un comentario, cada componente del sistema inmune tiene su propio mapa, cada componente del sistema inmune tiene sus otros 5, 6, 7 u 8 artículos relacionados mínimamente, en revisión estoy hablando, no estoy hablando en general, sino en revisión. Por lo tanto, la comprensión del sistema inmune es bastante grande, así que paciencia para comprender y entender una nomenclatura quizá para muchos no, pero tenemos que hacer el esfuerzo máximo para poder desarrollar y comprender ese aspecto, ¿vale? Porque el sistema inmune, les repito, es, entre comillas, sencillo, básico, pero también es importante comprender. Aquí tenemos las señales vía toll light y vía not light receptor, son dos diferentes componentes. Tenemos por un lado en la superior los componentes vía las paredes de la membrana, aquí están toll receptor 2, 1, 6, ya sabemos que son lipopéptidos, en este caso el 4 es vía receptor, el 1, 2, 6 que es también como un complejo que está manejado por paredes teicoico principalmente, el 5 flagelina, y algunos PAMP también tenemos aquí señales vía NOT que ingresan directamente al núcleo, vean, están directamente ingresando. Tenemos en la parte, voy a amplificar un poco más esto, por favor, para que se entienda un poco mejor en este caso. Tenemos aquí las señales vía NOT. Aquí tenemos, por ejemplo, señales tipo ATP, que son de DAMP, en este caso, tipo sustancias cristalinas, como por ejemplo aluminio, ácido úrico y toxinas de microorganismos, por ejemplo, la nigericina, en este caso. Por lo tanto, esto va a ocasionar el MDP de la toxina del anthrax, la flagelina, el DNA de Glebra, double strange, se llama en este caso, va a ocasionar lo que se llama las inflamosomas, ¿ok? Inflamosomas canónicos en este caso. Esos inflamosomas van a activar en este caso también internamente, igual que los otros componentes, receptores tipo NOT. ¿Cuáles son los receptores tipo NOT? Hay en 2, NLRP1, en ese caso. Permítanme un segundo, por favor. En este caso tenemos sus componentes, ¿no? Y NLRP3, en este caso. Y vean qué activa todo eso. A ver, el NLRP1, NLRC4, el AIM2, NLRP3, que se unen a otros componentes como el ASC, el NAIP, el PROCAS, activa una sustancia, que es la caspasa 1. Recordemos que las caspasas siempre están implicadas en el tema de apoptosis, en este caso una piroptosis, entre comillas, y así tenemos una respuesta que va a llegar hasta prointerleuquina 1, interleuquina 1 beta. Luego se va a hacer prointerleuquina 18, interleuquina 18 y se libera interleuquina 1 beta y interleuquina 18. ¿Qué función tendría estas caspasas con estas moléculas? ¿Qué sería el término, entre comillas, para ustedes de piroptosis? ¿Alguien ha escuchado el tema del concepto de piroptosis? Es una, creo, doctor, es una muerte celular programada. Es parte de un tipo de apoptosis, ¿ok? Interleuquina 1 beta, ¿qué se va a producir? ¿Qué produce la interleuquina 1 beta? ¿Cuál es su función de la interleuquina 1 beta? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque estamos hablando de funciones de interleuquina 1 beta. ¿Es pirógena, doctor? Ya, muy bien, puede producir
En este caso, fiebre, molécula inflamatoria, es una interleucina muy importante en ese sentido, igual que la 18. Por lo tanto, va a ser una muerte tipo piroptosis en este caso. También tenemos el lipopolisacárido citosólico, por ejemplo, o inflamosomas no canónicos en este caso. Esto va a activar una respuesta vía NLP3, AS, caspasa 11, caspasa y otra vez piroptosis. Liberación de interleuquina por otro mecanismo. Pero también vemos que estas moléculas están afectadas o influenciadas por NF-kappa beta, ¿vale? Que es una molécula que se activa a nivel del núcleo para producir, en este caso, inflamación por defecto. Recordemos que estas moléculas que ingresan como peptidodecanos que activan vía NOT1 y NOT2 a través de los componentes MDP y EDAP, van a actuar vía CAR, vía RIB, vía TAP, estas otras RNA de simple hebra, cómo van a actuar. Lo importante de esto es este aspecto. Todo el receptor está unido a TIRAP y MID88, el 2 a MID88 y solamente 5 a MID88. Se activan IRA4, TRAF, estas van a actuar, digamos, mecanismos tipo TRAF, MID88, IKKs, MKKs, MPKs, etcétera, hasta que activen moléculas tipo P50, 65, IRFES y demás. ¿Cómo se llama a todo este mecanismo interno de activar MKKs y demás? JNK, ¿alguien sabe qué es el JNK? Pregunta básica de bioquímica. ¿Alguien sabe qué es el JNK y las demás moléculas que estamos viendo? Ahora están en cuarto año, han llevado igual farmacología, y farmacología es a nivel molecular, y el JNK, vamos, se utiliza todo el tiempo. ¿Alguna idea? Todos son segundos mensajeros, todas las K son quinasas, por lo tanto se van a activar siempre con componentes de fosforilación. Estos segundos mensajeros activan a otros hasta llegar a una secuencia a nivel de núcleo genético, una alteración dentro de este mecanismo, no dependiente en este caso de membrana, es decir, tu tolerable receptor 5 está bien, el 6 está bien, el NOD está bien, pero pues una alteración a este nivel. Y dentro de inmunología y la medicina general, como tal, se aplican algunos medicamentos que evitan las quinasas, ¿vale? Las mitogen. Se activan medicamentos que van al Janus quinasa, en imatinib, por ejemplo, que evitan que se aplique toda la secuencia que llega al núcleo. Por lo tanto, se bloquean mensajeros intracelulares, que son segundos mensajeros estos en la cadena, para llegar al núcleo, ¿vale? En el núcleo, ¿qué va a hacer todas estas señales? Vean, si es, por ejemplo, receptor 2, va a ir directamente vía IR7 y va a llegar a producir interferón vía ISR-E7, que son factores de transcripción. NF-kappa beta, citoquinas proinflamatorias, interferón beta vía ISRE, proinflamatorias vía AP1 y NF-kappa beta, AP1 y NF-kappa beta, citoquinas proinflamatorias también. Por lo tanto, el mecanismo inflamatorio es bastante grande en ese sentido, activando estos segundos mensajeros que vienen de los receptores en este caso, ¿vale? No puedo retroceder más en bioquímica porque no me corresponde, deben conocer esto por conocimientos básicos. El NEMO, que es bastante conocido, los MKKs, los ERK, los JNKs, los P38, que son Janus quinasa, ERK quinasa, más, que se supone que ustedes han de llevar esto en farmacología y han de llevar esto en segundo año de bioquímica y obviamente en el tema de fisiopatología, que es la implicación. ¿Para qué fármacos me sirve esto? Saber estas cosas. Si no, no tendría que hacerlo. ¿Para qué me sirve? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que estamos hablando, por favor? No le entendí muy bien la pregunta, doctor. ¿Para qué nos sirve aprender MKK, JNKs? ¿Qué importancia tiene? En pocas palabras. ¿Para qué me quito de su tiempo y de mi tiempo 5 minutos explicando los mensajeros, estos aspectos? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál utilidad, entre comillas? Me imagino que por ahí ustedes nunca han esto, ¿no? Porque si no hubieran respondido adecuadamente.
los que quieren postular a España o quieren postular a Estados Unidos en algún momento, pues tienen que dominar esto, lo siento, es punta básica. Entre los USMLE y dentro de la información para el MIR es básico. En Bolivia no se ha hecho ninguna pregunta, de eso he hecho preguntas más groseras, pero tampoco responder a residencias preguntas más groseras, entre comillas. Toma de Harrison, ¿no? Y en Harrison también está en una de esas cosas. Vamos, ¿para qué les sirve saber esto, jóvenes? Doctor, debido a que, bueno, las Dime. JNK en este caso van a estar implicadas en lo que es procesos inflamatorios y también la diferenciación celular. Ya, muy bien, diferenciación, ya. Me sirve para tratamiento, señores, prácticamente. Cuando tú utilizas prednisone, molecular target mecanismo, pondremos, utilizas esto, tienes que saber, ¿vale? Esto es muy general, veamos a ver si nos da. Pharmacogenesis, genetics, a ver, veamos, puede ser. Otro fármaco que utilizan bastante en inmunología y en Roma, ¿cuál es además, por favor? ¿Cuál? Metotrexato. Ya, pondremos metotrexate. Metotrexate, molecular mechanism. Otro fármaco. Uno conocen más jóvenes. Sí, pues. Corticoides, doctor. Señorita, la prednisona es un corticoide, le comento. ¿No saben más fármacos? Ciclofosfamida. La ciclofosfamida, que es similar al meto. ¿Qué más? ¿Han escuchado hablar de los AINES? Hay unos fármacos que se llaman AINES. ¿Alguien escuchó? Sí, ¿O no doctor. escucharon? ¿Sí? ¿Han escuchado? Es un fármaco bien conocido. De hecho, ha sido el primer producto sintetizado por la Bayer, extraído del sauce, que es un principio molecular. Se vendía, de hecho, como Bayer inicialmente, Bayer Pills. Ha cambiado y ha revolucionado la industria médica. No sin antes, obviamente, merecer a lo que fue en su época la cocaína y lo que fue después de su época digamos, la heroína en este caso, ¿no? El tipo de morfina, que era obviamente las drogas más utilizadas en su época era la cocaína. No sé bien si la historia del uso de la cocaína médico en los años 1900, más o menos, morfina posteriormente. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna anécdota de esa época? No es que aparezca el Bayer Pills como un AINE acetil salicílico. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo Freud recetado cocaína y morfina a casi todos sus pacientes, doctor? Tal vez. Sí, muy bien. También se hacía jarabes para dentición de niños con morfina y con cocaína. Si tu hijito estaba haciendo los dientes, para que no le duele esa época, les daban jarabe con morfina o con cocaína. Textual. Tienes que ponerle en la dentilla eso. Eisenhower, ¿alguien sabe quién fue Eisenhower? ¿Mundial? Fue un presidente americano, doctor. Es súper como Trump, ¿no? Pero, ¿qué más? Estaba adicto también, creo, a la cocaína, pero creo. ¿Ya? ¿Alguna condición médica de Eisenhower que requiere su uso? Second War. ¿Alguien tiene alguna idea? Es una imagen famosa. Enfermedad de ¿Nadie? doctor, padecía enfermedad de Crohn. No. Escrito bien Eisenhower.
Con Eisenhower, no, me estoy confundiendo, no es Eisenhower. ¿Quién era el presidente de esa época? Theodore Roosevelt. Se refiere al presidente que padeció Theodore Roosevelt. elitis, doctor. Ya, Theodore Roosevelt, este que están viendo aquí, ¿por qué es famoso y por qué hago alusión a la historia de la, porque hablan de cortico, alusión a la historia de la medicina en este caso? Él estaba con un resfrío terrible el día que tenía que declarar a Estados Unidos guerra al mundo, tenía que unirse con el grupo de los aliados. Como Roosevelt tenía un problema serio de adherir, ¿qué creen que utilizaron para hacer una vasoconstricción en la mucosa nasal, en la pituitaria roja nasal? Que tiene como secuela de adversa en muchas personas toxicomaníacas perforación de tabique. ¿Qué podría ser? Cocaína. Eso, cocaína. Le pusieron cocaína líquida embebida en 2 cotonetes, lo que hizo una vasoconstricción y pudo hablar, porque no podía hablar, Roosevelt no podía hablar. Entonces con eso se despejó sus fosas nasales, pero estaba totalmente alucinando ese rato cuando declaró de una forma, él tirado prácticamente sobre el mesón, no lo encuentro la foto, con secuelas post consumo de cocaína, obviamente, que en esa época lo recetaba su médico, textual, lo recetó médico. Su médico dijo, señor, usted por favor tiene que utilizar esto para que pueda hablar. Aquí está la declaración. Está completamente ido, entre comillas, Roosevelt. Entonces fue algo interesante dentro de la historia de medicina, ¿no? Luego vieron que la gente se enganchaba a la cocaína y que creen que les daba de tratamiento. Morfina. Que se enganchaban a la morfina y era una época bien rara hasta que aparecieron los AINES inicialmente. Y luego a alguien se le ocurrió sintetizar los glucocorticoides. Tanto para volver a eso. Los glucocorticoides, como ustedes ven en este pequeño resumen, ¿ok? Tienen diferentes aspectos en las quinasas y en su fosforilación. ¿Vale? Son las MAP quinasas, en este caso, ¿vale? Que van a actuar a ese nivel. Van a actuar también sobre NF-kappa beta, aquí. Por ejemplo, los glucocorticoides alternan la NF-kappa beta, ¿vale? Como mecanismo. Entonces, jóvenes, aquí también actúan sobre las ECA, ¿vale? ECA22, ECA quinasas y demás, ¿eh? Entonces, el caso está activo. Esto es para lo que ustedes deberían estudiar, entre comillas. Si no lo hacen, van a llegar a ser como los curanderos, ¿va? Curas, pero no sabes cómo. ¿Entiendes, doctor de beta-glucocórtico y demás? Que si puedes curar, señor, le doy toda mi prednisona. Doctor, ¿qué va a hacer en mi cuerpo? No sé, no he dado eso en la universidad. Entonces es bastante complejo, señores. Actúan sobre máquinas. Por eso es importante saber segundos mensajeros. Lo que diferencia a un médico de un curandero, entre comillas, vean cómo activa, cómo va el núcleo, qué hace con estos componentes, los host proteins, etcétera, cómo va a actuar la estructura, vean cómo va NF-kappa beta, vean cómo va acetilación. Esto sirve, para esto sirve la medicina. Por eso la gente estudia tantos años, para que ustedes puedan comprender qué pasa con las citoquinas, las moléculas propias, la apoptosis, etcétera. Entonces, para esto nos sirve. ¿Qué hacen con las citocinas? ¿Por qué disminuyen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? En eso consiste la medicina, jóvenes, por favor. No es simplemente aprender una u otra cosa, ¿vale? Es la desventaja quizá de nuestro medio. No tenemos un control exacto de lo que se hace. El metotrexato mismo, vean lo que pasa con el metotrexate, qué funciones tiene, sobre qué va el núcleo, cómo actúa sobre las MAP quinasas, cómo actúa sobre las AKT, cómo actúa sobre la adenosina, síntesis de purinas, cómo va a afectar esto a nivel de núcleo, etcétera, etcétera, sus receptores, cómo actúa. Por defecto, una molécula inhibe la multiplicación celular, por lo tanto va a inhibir la producción celular al aceptar un nivel de ácidos nucleicos, ¿no? Aquí tenemos otro aspecto de receptores, de ICAR, de adenosinas, que sí tienen que conocer ustedes, no es parte de mi función, pero es importante que les diga para qué sirve eso, jóvenes. Es importante, por favor, ¿ok? Sigamos con nuestro tema. Ya hemos visto los receptores PAMP, hemos visto los receptores Toll-like receptor, los no-like receptor. Ahora vamos a ver un poco de los CLR, LRR y los CDC receptores o señales vía CDS. Aquí tenemos algunas que son fucosa, manosa, altos beta-glicanos, etcétera, que van a actuar sobre D-Zinc, que son en este caso, ¿vale? Es van a actuar sobre IKKs, etcétera, NEMO, IKKs, MAP quinasas, etcétera. NDA y doble hebra también va a actuar sobre el MDA5, LP, RIC1,
por ejemplo, dentro de los LDR receptors, MAP y demás. Aquí tenemos lo que serían los CDS, en este caso, con el AIMT, DX9, KU70, etcétera, con diferentes receptores que van a actuar vía GAMP, a través de señales TINC, TBK, IRF y demás, y van a producir moléculas de este estilo, ¿ok? Y obviamente estas moléculas de ese estilo van a producir NF-kappa beta, APU, FAT, NF-kappa beta, IRES, en este caso IRC17 y demás. Y estas moléculas producen interferón alfa, interferón 1, interferón beta, citoquinas proinflamatorias, interleuquina 2, por ejemplo, y algunas producen citoquinas antiinflamatorias, inclusive bien NF-kappa beta, pero sí cuando es, por ejemplo, BCL3. ¿Se entiende? Entonces, todas estas moléculas que tenemos por fuera de reconocimiento antígeno inespecífico al principio. ¿Por qué digo que es inespecífico? Porque es inmunidad innata, pero el reconocimiento altamente específico por componentes de pared de membrana. Por lo tanto, dentro de la inmunidad innata, también tengo algo que sería reconocido. Aquí no voy a saber qué tipo de exacto de bacteria y cepa es, pero sí voy a saber que es un gran positivo o gran negativo. ¿Entiende? Ya en la inmunidad adaptativa, ya en la inmunidad de memoria, voy a poder decir, tengo vacuna contra tal cepa. ¿En qué casos puedo decir inmunidad contra tal cepa o no? Principalmente en virus que se aplica a la población en general cada año. ¿En cuál enfermedad? O previniendo qué enfermedades. Influenza, doctor. ¿Perdona? Influenza, doctor. Muy bien. Contra la gripe estacional, la influenza, que varía eso cada año por estudios no genéticos poblacionales y ver qué cepa podría estar presente o no. En ese sentido, se utiliza en este caso derivados del virus, ya sea, etcétera, y lo que va a hacer es producir, en este caso, un componente de respuesta inmune probable, ¿vale? Así funciona la estimulación vía Toll-like receptor y luego vamos a tener inmunidad contra esa cepa específica de influenza. Este año, al año otra. ¿Qué te vacunas durante tu vida? 50 veces contra 50 cepas diferentes. Pero, ¿cuántos anticuerpos produciré, entre comillas, contra esa cepa? O contra ese componente. ¿Cuántos? Si fuera en este caso un virus atenuado, como tal. No me refiero al tipo de vacuna de Moderna para el coronavirus. ¿Alguien sabe cómo es el tipo de vacuna de Moderna para coronavirus? ¿Qué tipo de tecnología utiliza? No, doctor. Jóvenes, el coronavirus está de moda, el coronavirus está a la par del día. No conocer coronavirus es terrible para ustedes. Están en cuarto año. No pueden, pero me gusta la sinceridad. Es muy buena la sinceridad también. Reflexión para ustedes. Jóvenes, están en cuarto. Les repito, no soy un docente que exige lo mínimo. Quiero que sean a nivel estudiante gringo, a nivel estudiante argentino, a nivel estudiante chileno. Tengo que preguntarles como lo preguntaría a ellos. ¿Se entiende? Ustedes tienen que estar a nivel de respuesta de ellos. No nos ninguneamos, ¿ok? Ni tampoco voy a ningunear a ustedes. El Moderno utiliza fragmentos de RNA mensajeros sintetizados prácticamente de manera artificial. No utiliza fragmentos propios, porque se puede hacer síntesis de RNA por si acaso. Mientras que cuando utilizas para el virus de influenza, utilizas virus más generalmente. ¿Vale? ¿Cuál sería la diferencia en la respuesta inmune en ambos casos? En pocas palabras, ¿contra cuántos tipos de antígenos iría con una vacuna tipo Moderna, que es un fragmento específico, versus la respuesta inmune frente a un microorganismo tan grande como bacteria atenuada? Vamos, jóvenes. Cuando tenía su edad, estaba en su época de ustedes, podía responder eso y mucho más. Si yo lo pude hacer, ustedes también lo pueden hacer, jóvenes.
Hay que cuestionar al profesor, hay que ponerlo en aprietos. Yo no lo veo malo eso, en ningún sentido. De hecho, es interesante ver quién puede más, entre comillas, como motivación, no como aplacarlos en absoluto, es para motivarlos. Que cuando utilizas un virus como tal, atenuado, tienes respuesta frente a su cápside, frente a su componente DNA, frente a su componente riboproteico, contra todo, y puedes tener múltiples tipos de anticuerpos contra múltiples tipos de antígenos. Si tienes una vacuna tan específica que simplemente son polipéptidos, simplemente es un componente de DNA o RNA, tienes una vacuna muy dirigida y muy exacta para eso. Ventaja, desventaja, pues la ventaja que cuando es específica es un anticuerpo y una memoria única. El otro lado puede haber una reacción cruzada contra otros microorganismos o componentes tuyos también. Entre lo que se quiere es minimizar ese espectro de reacción adversa que puedes tener con un organismo grande, entre comillas, no bien ubicado, no bien identificado con su péptido, y tener una reacción adversa bastante grande, mientras con el otro es una reacción adversa mínima porque es un antígeno muy específico. ¿Se entiende? Eso ocurrió, ¿alguien sabe la historia de la vacuna de la polio? ¿Lleva la historia de la medicina? ¿En alguna asignatura? Sí, doctor. En salud pública. Tengo mis dudas, ¿no? ¿Qué llevan de historia de medicina? Por lo menos saben quién era Quirón, quién era Quirón, por qué castigaron a Prometeo por lo menos, y qué tiene que ver Prometeo con la terapia regenerativa, por qué es el símbolo de la terapia regenerativa. Por robar el fuego y porque el hígado le volvía a crecer, porque el hígado significaba valor. Vale, el hígado era su castigo, ¿no? Estar encadenado en una montaña en la cual venía obviamente un águila a comer el hígado y se regeneraba. Es el símbolo de la terapia regenerativa, Prometeo, que está muy de moda también. Y sí, fue por darle fuego al hombre y obviamente engañar a los dioses, ¿vale? El término de promesa y el anillo de compromiso viene de Prometeo, que se hizo un anillo para recordar, entre comillas, las cadenas recordaban ese hecho que él vivió, que nunca lo olvidará en su vida, ¿vale? Entonces son cosas que tienen que saber de la medicina, jóvenes, básicas. Muy bien, señor, interesante su concepto, quizás se puede amplificar un poco más, pero es lo mínimo, digamos. Yo nunca llevé esto de medicina como materia, jóvenes, pero me encanta la medicina porque soy médico y me encanta la ciencia, me considero científico en ese sentido. Entonces leo bastante de ciencia y leo bastantes cosas curiosas de ciencia. Quizás hasta un nivel un poco friki en los temas, pero es interesante porque eso te da vivencia, ¿no? Si no lo vives. A mí me encanta mi carrera y me encanta lo que hago, así que por eso leo bastante sobre este tema. Y también leo inmunología no solo de humanos, también leo inmunología en otras especies para comprender un poco más algunos aspectos, ¿vale? Estamos limitados por la tecnología, jóvenes, en Bolivia, lamentablemente. No tenemos una tecnología que nos ayude para desarrollar muchos conceptos con conocimientos que quizás se podría hacer, lamentablemente. Y es lo que vamos a suceder en nuestro país de aquí a unos 20, 30 años. No va a seguir igual, vamos. Hay que ser honestos, ¿vale? Es complejo, pero es lo que tenemos como país. Lo único importante es que ustedes son la esperanza, ¿vale? Pititas o no pititas son la esperanza, ¿ok? Eso ya es lo de menos en este mundo. Y nuestros profesores también tenemos que ser la esperanza para impulsarlos a ustedes. No se conformen con lo mínimo que está en el libro, por favor. Siempre exploren un poco más, lean un poco más. La ciencia te da eso. La ciencia es muy, muy linda, es hermosa la medicina. Tienes tantos campos de trabajo, es impresionante. Vamos, es altamente impresionante. Y si quieren más inspiración, vean Doctor House. Grey's Anatomy, no, es una novela de amorío que de medicina, ¿vale? Entonces, eso no, lo tomen en cuenta, ¿vale? Hasta como inspiraciones, digo, ¿no? Aquí tenemos inmunidad innata, por lo tanto, esta célula, hemos llegado recién a este componente, a que esta célula reconoce. La dendritic cell, la célula dendrítica, DC, nace inmadura. Es como ustedes cuando llegan a la facultad, no tienen ni idea de dónde están. Llegan y luego maduran. Ya saben dónde está la biblioteca, ya saben dónde está y pueden estirar sus brazos. Y entonces le va creciendo como prolongaciones a la dendritic cells. Y hacia un componente. Madura hacia un componente bacteriano, hacia un componente viral, hacia un componente de hongo, y madura hacia algo. ¿Para qué?
a través del toll-like receptor y estimular otras células, vía interferón gamma, por ejemplo, las NK. También este interferón gamma que ya produce, madura otras dendritic cells, activa otras dendritic cells, tiene mejor presentación antigénica y se liberan ciertas citocinas. Colabora con la eliminación de sustancias, de células infectadas por virus, por ejemplo. Y interferón activa las células NK para que liberen TNF-alfa, interferón gamma, y la dendritic cell produzca interleuquina 2, 15, 18, para una respuesta ya sea contra agentes infectados o también para que esta produzca interferón gamma y vía reconocimiento de célula tumoral elimine el tumor. También puedes reaccionar frente a señales ITMI con M, que son señales tipo DAMP, que van a producir y su reclutamiento. Por lo tanto, esta dendritic cells va a madurar. Luego vamos a ver el día de mañana un gráfico en el cual vamos a ver la génesis de esta dendritic cells, dentro de lo que serían los componentes, y dentro de esa génesis de dendritic cells vamos a ver cuántos tipos de dendritic cells existen y dónde está cada una de ellas. Por el momento hemos reconocido esta parte básica, que es un patógeno, cómo el sistema inmune lo reconoce vía toll-like receptor, vía no-like receptor, vía señales CDS, ¿vale? Para el reconocimiento antigénico. Por lo tanto, estas moléculas van a ser muy importantes en ese sentido. ¿Ok? Aquí también vemos luego que estas células, las dendritic cells, van a interactuar mucho con las NK, y las NK son las respuestas inmunes a tumor y frente, en este caso, a microorganismos con parásitos, con microorganismos intracelulares, generalmente virales. Ok, pregunta del millón. ¿En qué etapa fisiológica está implicada la célula NK que no tiene que ver con respuesta frente a tumores o patógenos, por favor? Pregunta del millón. Y pregunta de embriología, prácticamente, de primer año de medicina. ¿Alguien, jóvenes, por favor, respóndanme esto? Yo te puedo formular la pregunta, es que no lo entendí. ¿En qué etapa fisiológica, no patológica, que sí que no involucra respuesta frente a microorganismos, que no involucra respuesta frente a tumores, está implicado la célula NK? ¿En cuándo? ¿Alguien ha escuchado que para que venga a la vida un nuevo producto, en el caso de los humanos y los mamíferos, existe el desarrollo fetal y embrionario? ¿Han escuchado de eso, jóvenes? Que no es común, digamos, las bacterias lo hacen por tipo de fisión binaria, los otros microorganismos por gemación y demás. ¿Han escuchado del periodo embrionario fetal? ¿Qué se requiere para que el embrión y el feto se mantengan con vida dentro de la madre, entre comillas? ¿Qué les da ese sustento nutricional, sustento de oxígeno y demás en los mamíferos? ¿Qué estructura o componente anatómico? El cordón umbilical. ¿Alguna idea? Ya, el cordón, pero el cordón, ¿a qué está unido? Gracias. Ahí, señor, que responde, me parece interesante que participe. Las células NK está implicado en la implantación de la placenta. Son vitales y fundamentales para el desarrollo y la unión del sincito trofoblasto dentro de la formación de la mucosa endometrial, el endometrio. Mucosa uterina endometrio. Esa sustancia, esta célula es vital para esa anidación, entre comillas. Entonces hay etapas en las cuales NK pueden tener cierta función fisiológica, como también cierta función de defensa. Lo mismo ocurre con otras células, inclusive dentro de la organogénesis. ¿Ok? Por lo tanto, a la hora del sistema inmune tenemos que hablar de todos estos aspectos básicos biológicos y también implicados en ciertas patologías. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doctor. Vale. Yo tengo más dudas de ustedes que preguntas, entre comillas. No sé dónde han estado todos estos años, jóvenes.
Es un poco preocupante, no ustedes únicamente, por favor, no es a su grupo, ¿vale? Es a todo el curso como tal, cuarto año. Me imagino que por la crisis epidemiológica que estamos viviendo, me imagino que debe ser eso, pero esto ya repetido hace varios años. No nos falta un control adecuado de cómo estamos desarrollándonos. Todos deberían ser buenos antes, todos deberían ser brillantes, todos deberían entrar a residencia, todos deberían tener una cabida, ¿se entiende? Aún todavía como tenemos nuestro nombre, pero tenemos que trabajar un poco más, ¿vale? Ustedes y los docentes también, obviamente, no se echa la culpa a ustedes únicamente, por favor, ¿vale? Pero obviamente también tenemos que tener una autocrítica, ¿no? No todo lo que se hace es malo, entre comillas, pero como vienen es catastrófico, jóvenes, es complicado, es complicado. ¿Se han dado cuenta, no? ¿O estoy mintiendo? Sus conocimientos básicos, ¿qué tal están? No están bien fijados. No tenemos buenos conocimientos básicos. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Estudiar más, leer. Obvio, eso es la clave. Cuando soy de la ONSA, como digo, tampoco sabía muchas cosas que debería haber sabido. Tenía que volver a leer biología molecular, y eso creo de genéticas. Inmuno un poco más, tenía que leer. Obviamente todo en inglés, ¿no? Costaba, pero tenemos que haberlo hecho. En este caso de ustedes, por lo menos alguien les dice qué les falta. En mi caso no pasaba nada. Y me daba cuenta porque necesitaba eso. Veía y me preguntaba, decía, ¿qué hago? No sé. Microscopía confocal, ¿qué sirve? ¿Para qué sirve, digamos? Entonces era complejo, ¿vale? Compartir con otra gente afuera, ¿no? Pero, bueno, no duermes menos y trabajas más, ¿qué va a hacer? Es la vida, jóvenes. Aquí está. La historia hecha por su compañera Luz Gabriela a Gabriela. Es curioso, pero bueno, ocurre. Motivo de consulta. Ya, señorita, la anamnesis está muy pobre, muy limitada lamentablemente. Es demasiado básica, no tenemos mucho de datos. Por ejemplo, dice Disney, ya, respiratoria, mediano esfuerzo. ¿Qué sería mediano? Entre comillas, la tos, ¿dónde está? Con tos productiva, de qué tipo de color, qué tipo de sensación, liberación no, de qué tipo de esputo, presencia con algo, no presencia de algo, un poquito más detallado, ¿vale? Mes por sistema, refiere una lesión, ok, está bien, mes por sistema, no está mal todo lo que ha puesto, lo has puesto adecuadamente. Ya, ¿cuántos años tiene? 24 años. Adulto, obstétricos, menarca, FUM, está bien, entonces no está embarazada. Ok, perfecto. Temperatura, talla, peso, presión arterial. ¿Estás, Gabriela, en clase? Sí, doctor. Según la presión arterial, ¿cómo la clasificas? De tu paciente está 110, 180, ¿qué sería? ¿Cuál sería su adecuación? Han llevado cardio este año, así que en fisio tenemos aprendido eso. Neumonía un poco raro para todo lo que me has dicho. Tenemos que detallar un poco más. Vamos, ¿cómo sería su clasificación? ¿Alguien le puede ayudar? ¿A Gabriela? Jóvenes, ¿en qué estadio estarían? ¿Qué es su presión de la paciente? Está en... Normal, doctor. Bueno, ¿alguien dice normal? Sí. ¿Alguien más? En cuarto año han llevado cardio, pregunta de segundo, de tercero, de cuarto año, JNS7, última versión,